Muy bien. Es importante que una vez que ustedes hagan un diagnóstico de la colangitis, hay criterios de severidad también. Y se trata igual. ¿Y por qué es importante para mí que ustedes aprendan a los criterios de severidad? O sea, ¿por qué busco que ustedes dominen esto? Porque dentro de los criterios de severidad, es importante que ustedes sepan que van a encontrar, ojo, van a encontrar grados. Tienes el grado leve, el grado moderado y el grado severo. Y según eso se va a tratar al paciente. Doctor, ¿y cómo lo saco? No sé, más o menos. Es facilito. Mira, el severo. Siempre acuérdense cómo les he enseñado yo. Comiencen con los severos para que tengan una idea. Disfunción de todo. Igualito que el otro. Mira, disfunción cardiovascular, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, disfunción renal, disfunción hepática, disfunción hematológica. Listo, doctor. Cualquier cosa que me pongan con disfunción, yo digo que es severo. Ya, bacán. Si no, me pueden poner moderado. Y en el moderado tengo que tener dos cosas de que hemograma alterado, fiebre, edad, mientras mayor es peor, aumento de la bilirrubina, hipoalbuminemia que pueden presentarse. Cuando niego todo esto, me quedo con leve. ¿El leve cómo se presenta? El leve es un paciente, así mira, el leve clásicamente en una pregunta de examen es un pata con ictericia que tiene dolor, nada más. Nada más. Doctor, tiene ictericia y dolor. Ah, puede ser una colangitis. Y puede ser una colangitis aguda leve. Puede ser. Puede ser. Doctor, ¿y si es una coledocolitiasis? Puede ser. ¿Te das cuenta? O sea, las coledocolitiasis pueden ir como que por ahí como colangitis aguda leve. Entonces, todas las coledocolitiasis que tú veas, guarda que no vayan a ser unos casos de colangitis aguda leve. ¿Por qué? Porque niegas. Pero si la colangitis que tienes, ya le metes hemograma positivo, ya al toque se volvió moderado. ¿Sí? Si le metes la fiebre, ya le metiste moderado. Pero si tú le hablas de órganos, daños de órganos, te vas a lo severo. ¿Ok? Claro, la fiebre alta ya lo pasa moderado. Lo pasa moderado. De repente, por ejemplo, tienes una ictericia más un dolor. Así viene, mira, ictericia, dolor, y le tomas la temperatura y tiene 38. Ah, no, pe mano, mira, está con fiebre. Pero tiene 38 nomás. Pero si tú lo ves con 40, 39, ya es un moderado. ¿no? Y aparte los leucos lo acompañan siempre a la fiebre. Siempre, lo vas a ver siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos. Entonces, al toque lo sacas. Ya con eso los clasificaste recontra bacán y con esto ya los has ayudado mucho a tus pacientes. ¿Ya? ¿Cómo voy a tratar? El tratamiento nace justamente de esto. Y acá te lo pongo, después ya te lo sabes de memoria. Porque tú eres un maestro del diagnóstico. Una colangitis leve, tú tranquilo, le das su antibiótico porque tienes que cubrir porque ya se infectó la vaina, ¿sí? Le das su antibiótico, tranquilo. Ahora, tienes que drenar esto. Doctor, tengo que drenar, ¿no? Tienes que drenarlo, pero. La mayoría de los leves con el antibiótico, la fiebre baja, se compensa, como que se mejora, te da tiempo todavía y le puedes hacer un drenaje un poquito más diferido incluso. Tranquilamente. Incluso hay estudios que ya te presentan manejo ambulatorio de la colangitis leve. ¿Ok? Normalmente le das antibióticos, incluso por vía oral, le das estos patas antibióticos por vía oral, de 7 a 10 días, ¿no? Tranquilo, le das antibióticos, no pasa nada. Ambulatorio lo tratas. No te loques, tranquilo, en ambulatorio. Y le dices al pata, ¿no? Mira, vente, que pase los antibióticos, que limpie bien, que tengas un montón de antibióticos en el cuerpo. Y después te hacemos un drenaje, pues, ¿no? De acá una semanita vienes para una CEPRE, ¿no? Tranquilo. Así queda. Lo leve lo manejas tranquilazo. De verdad que muy tranquilo, no te enloquees. Ya hay una tendencia a poder manejar los leves, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si el pata con el antibiótico ha pasado 2 días y no mejora la fiebre, ya no esperes una semana, pues.
se puede pasar a moderado, ¿no? O sea, siempre tú le das el chance de 7 a 10 días, de acuerdo a que el paciente en el control, no es que tampoco, chao, ya no te veo hasta una semana, ¿no? No, acá en 48 horas vienes tu hemogramita, todo tranquilo, ¿cómo te va con el antibiótico? No, la verdad que ya no me volví a hacer fiebre, me manejé, estoy amarillo todavía, doctor, por la piedra, seguro que está metida ahí, pero de acá a una semana, como usted me ha dicho, me va a quitar la piedra, ¿no? Claro, tranquilo, sigue con el antibiótico y luego tenemos que sacarle la piedra, ¿no? No pasa nada, ha sido controlado, de repente no ha sido una obstrucción tan importante, es manejable de repente lo que estamos haciendo. Ah, bacán, doctor, que esto, que lo otro. O sea, es muy dinámico, ¿ya? Ya, ese caso no te viene en ningún examen. Los que te vienen en los exámenes son los moderados, donde tú tienes que actuar. Acá, ¿cuál es el objetivo? Antibiótico endovenoso. ¿Ya? Antibiótico endovenoso. Tienes que hidratar. Le metes agua. Y acá tienes que tratarlo de emergencia. O sea, trata de drenarlo dentro de las 24 horas. Drenar dentro de las 24 horas. Porque si no se complica el señor. Antibiótico, endovenoso, todo. De frente mano, drena. Drena. Perfecto, tu dreno. Totalmente. Drenalo, hermano, totalmente. No hay forma. Es un paciente que tienes que drenar como sea. Tienes que drenar como sea. Bacán. ¿Cómo dreno, doctor? ¿Cómo se drena? Ya, te voy a enseñar cómo se drena. Primera opción. CEPRE. Si te dan a escoger cualquier colangitis, lo primero que hacemos para drenar es CEPRE. ¿Ya? Nunca te olvides. Segunda opción. Si la CEPRE no es muy buena, no tiene éxito, o sea, si la CEPRE no hay éxito, lo lógico que se te pide en la guía es de que hagas un drenaje guiado por ecoendoscopía. Drenaje por ecoendoscopía. Para que te guíes mejor. ¿Ya? Para que te guíes mejor. Doctor, no hay ecoendoscopía en mi hospital. No tengo, o sea, tengo CEPRE, pero no lo he hecho con éxito y no tengo ecoendoscopía. Entonces, ¿qué debo hacer? Ah, ya, es un drenaje transpercutáneo. Es un drenaje, pum, tomográfico, perdón, transhepático, percutáneo. Transhepático, percutáneo. Drenas por URBI, esto lo hace radiología intervencionista. Ah, bacán. Doctor, disculpe, mi hospital no tiene radiólogo intervencionista. Hasta que la pones difícil, compadre, ¿ah? ¿Qué hago, doctor? Tienes que hacer una coledocotomía quirúrgica. O sea, tienes que hacer una exploración de vía biliar, sacar las piedras y dejar un drenker. Así se hace en ese orden. El drenaje. Perfecto, doctor. Más claro que el agua no hay. ¿Ya? Doctor, ¿y si es severo? Si es severo, no te hagas paltas. El severo no te aguanta ni CEPRE. Estás jodido. ¿Qué haces? Drénalo. ¿Qué dreno? Drenaje percutáneo. Drenaje percutáneo. De frente. ¡Pah! Drenaje percutáneo. ¿No? Entonces es un drenaje tranquilo. ¿Para qué? Para que el paciente, digamos, a veces no te va a aguantar, ¿no? Está con tremenda colangitis maldita. Entonces tú le vas a hacer un drenaje percutáneo. Y para que le saques toda la vía, ¿no? Si hay una disfunción muy severa, por ejemplo, hay pacientes, incluso esto depende, ¿eh? Ahora últimamente hay un tema, una tendencia, donde los pacientes se les puede hacer tranquilamente un drenaje por CEPRE, o sea, así sea severo, todo lo que tú quieras, es el CEPRE. Un buen manejo. Y ahorita la tendencia es hacer más CEPRE en estos casos, por la habilidad ya que tienen los gastros, a más que drenaje percutáneo, porque a veces el paciente tiene una coagulopatía. Y si tú le metes una punción transhepática puede hacer hematoma. En cambio, si tú lo cortas por dentro, todo sangrado y corte por dentro, tranquilamente va bien. Cuando tú haces una CEPRE, ¿cuáles son los mecanismos de la CEPRE? Acá vamos a mirarlo en la siguiente lámina.
cuando tú haces una CEPRE, porque ese es el objetivo principal de crear una CEPRE, ya sabes tú cómo tratar de leve, moderado y severo. Leve, antibiótico a su casa y en una semana tranquilamente le hago CEPRE. CEPRE nuevamente. Moderado, bueno, moderado, el paciente tiene que ser drenado, le doy antibiótico, endovenoso en emergencia, lo dreno, busco el gastro, haga CEPRE. No puedo hacer CEPRE con endoscopía. No me sale con la endoscopía para hacer el drenaje, entonces transhepático. Llama radiología intervencionista interconsulta. No hay radiología, llama cirugía general que le haga una exploración de vías biliares y le ponga un Trenker. Pero que lo drene. Perfecto. Y si está en estado general malazo, dos opciones. Si tienes un gastro de la patada, que te haga la CEPRE el gastro de la patada. Y si no tienes un gastro de la patada, pucha, como alto riesgo, tienes que hacer un drenaje percutáneo. Con alto riesgo lo digo. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un INR prolongado y haga un hematoma hepático. Entonces la CEPRE va a ser muy importante en el manejo de la colangitis aguda, definitivamente. Va a ser muy importante. Ahora, esto es siempre y cuando, la CEPRE es importante siempre y cuando haya cálculo. Pero ¿qué pasa si hay una colangitis aguda por cáncer? Acá, ¿cómo vas a hacer eso? No, lo que tienes que hacer acá es un drenaje percutáneo. ¿Ok? Pero doctor, si tiene coagulopatía y todo, nada, le pasas plasma. Le pasas plasma, lo plasmeas bien y le haces su drenaje. Y le metes, si tiene plaqueta baja, le metes plaquetas también, hermano. Le metes plaquetas, le metes plasma, le metes todo y le metes su drenaje percutáneo por urbi y está con su drenaje biliar externo. Hay dos formas de hacer drenaje biliar. Tenemos el drenaje biliar externo y el drenaje biliar interno. En el drenaje biliar interno, lo que se hace es poner un stent endoscópico cuando hay un tumor que está comprimiendo, y esto lo hace gastro. Y cuando es un drenaje biliar externo, lo que se hace es, se hace una punción y se deja un tubito, y ese tubito, como una bolsa de colostomía, está drenando la bilis, y esto lo hace radiología intervencionista. ¿Correcto? Doctor, ¿y si tengo coledocolitiasis más colangitis, cómo sería el manejo? CEPRE. Le haces una CEPRE y le cortas la papila para sacar las piedras, ¿no? Por eso que acá de elección es el drenaje endoscópico. ¿Sí? ¿Qué cosas tienes para hacer? Tienes esta. Tienes la papiloesfinterotomía más stent nasobiliar o la papiloesfinterotomía más stent bilioentérico. La que tú quieras. ¿Sí? La que tú quieras. Normalmente usamos esta. El paciente está andando con su sonda por salido por la nariz y se le ha dejado un stent ahí. ¿Por qué le colocan un stent? Porque como cortan a estos pacientes, los cortan y el cortar esa parte sangra. Y como tienen coagulopatía muchos, puede sangrar y es una hemorragia estivalta. Entonces se le coloca un stent como que cubre toda la zona del corte que has metido y luego le colocas un stent para arriba para que bote toda la bilis por la bolsita que sale por el tubito de la nariz. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Doctor, en grave se puede usar colecistostomía. Mira, cuando se creó los tratamientos de colecistostomía, se crearon para botar cálculos, pero también han servido para pacientes con colangitis. Pero acuérdate que la colecistostomía no te asegura que estés drenando toda la vía biliar, no te asegura. Por eso es que no decimos colecistostomía, ¿no? Tenemos que tratar de buscar que sea un drenaje directo a las vías biliares, para tener seguridad de que de verdad estás en comunicación con las vías biliares. Nunca te olvides eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya saben, ¿ah? Cuando es colangitis por cáncer, pues esto vemos bastante o sea, si tú vas a rotar, vas a decir colangitis por cáncer, y tú vas a decir CEPRE, ¿no? Te van a matar. ¿Qué CEPRE? Oye, si es un tumor. Entonces ahí tú tienes que decir, tengo dos alternativas. Le hago un drenaje externo o un interno. Se prefiere siempre el interno, ¿no? Para que todo drene por dentro. Pero si no se puede, no tienes gastro, no tienes stent para poner ahí, listo, le haces un externo, no hay problema. Y si es cálculo, le haces una CEPRE. ¿Ya? Le haces una CEPRE. Entonces la CEPRE apunta mucho al manejo de la coledocolitiasis, es la reina de la coledocolitiasis y todo esto, ¿no? Entonces eso es muy importante que ustedes manejan, ¿ya? Con eso van a estar súper maestros totales. Cáncer de vesícula biliar. En cáncer de vesícula biliar,
¿Qué cosa quiero que se lleven para la casa? Mira, con solamente estas patologías que hemos visto hoy día, es tu rotas 3 meses cirugía, ¿no? Entonces, ya estás rotando ya, ¿no? Ya estás imaginándote que estás rotando, ya estás acabando tu rotación, ¿no? ¿No? Estás a un paso ya del examen que es hernia, ¿no? Entonces, pero vamos a acabar hoy día con cáncer de vesícula biliar y colangiocarcinoma. Y el miércoles en la noche, porque estoy buscando ahorita, pensando en qué momento podemos acabar hernias, porque es un capítulo grande de hernias, para poderlo hacer hernias el miércoles, pero hoy día acabamos esta parte de biliar, porque es grandaza, y sí les toma mucho tiempo entenderlo, ¿no? Porque se dan cuenta que en cirugía hay muchas decisiones, ¿no? No es como otras especialidades, ¿no? Tú lees cualquier otra carrera, otra especialidad, como que leyendo nomás tú puedes sacar lógicas, ¿no? Pero acá no, acá tienes demasiada información y tú tienes que saber cómo se decide esa vaina en la hospital, ¿no? Y eso es lo que hacen que te griten, por eso que son locos y por eso que son medio chiflados, ¿no? Entonces es importante. En el cáncer de vesícula biliar, ustedes tienen que recordar que hablar de cáncer de vesícula es una cosa cáncer de vesícula y una cosa cáncer de vías biliares. Entonces hay que saber diferenciar. El origen del cáncer, nunca se olviden por favor, es en la mucosa de la vía biliar. ¿Ya? El origen es en la mucosa de la vía biliar. Normalmente predomina en mujeres mayores de 70 años, gente mayor, ¿ya? Factor de riesgo. En los factores de riesgo, ¿qué vamos a encontrar? Doctor, acá tienen los factores de riesgo, son los más importantes. Bueno, te cuento algo. Si las piedras son mayor de 3 centímetros, es un factor violento. Violento. ¿Ya? Violento. Incluso, les diría algo. La colelitiasis es el factor de riesgo más común. Es el más común. ¿Ya? Otro, la vesícula de porcelana. Otro monstruo. Estos dos monstruos llévenselo, por favor. Son los dos más importantes en toda la vida. Todo lo demás se pueden olvidar, pero nunca se olviden esto. Vesícula en porcelana y colelitiasis mayor de 3 es de todas maneras. ¿Ya? De todas maneras. ¿Cuál es la clínica? Y eso es lo que a mí me da pena. La clínica. Asintomáticos. Asintomáticos. No da síntomas. Por ahí alguna vez pueden encontrar el famoso signo de Courvoisier-Terrier. ¿Te acuerdas cuál es el signo de Courvoisier-Terrier? Cuando es una vesícula biliar distendida, el paciente tiene ictericia, pero no tiene dolor. ¿No? O sea, hoy mira, tiene ictericia, está distendida la vesícula, palpo la vesícula, pero no le duele. Eso es característico de cáncer de vesícula biliar y de cáncer de cabeza de páncreas. También se ve también ¿cómo se llama? En el calangiocarcinoma. Así que pueden verse en varios casos, ¿no? ¿Cómo me entero yo que tiene esto? En el diagnóstico, en realidad es después de una colelab. Después de la colelab, los pacientes mandan la vesícula a patología, ¿no? Y patólogo responde en un informe y te dice, ¿no? Cáncer de vesícula biliar, miércoles. Y ahí te pone, después de una colelab, y te pone, ¿no? Adenocarcinoma, que es el más frecuente. Adenocarcinoma. Pucha máquina, es el más común. Entonces hay que recordar. Por eso es que ustedes también tienen que tener en cuenta los pólipos. Acá te lo pongo como una cosa así un poquito chiquita, pero lo pongo de otro color, ¿por qué? Porque cuando tú ves piedra más de 3 y porcelana, tú lo sacas al toque, cáncer, pero los pólipos también dan o no dan, claro. Vamos a hablar un poco de pólipos de vesícula biliar. Los pólipos, en realidad, más o menos son lesiones premalignas, ¿ya? Vas a ver tú siempre piensas que todo pólipo, hasta que no ha sido creado para fregar, son lesiones premalignas. Ahora, si mide más de 1 centímetro, el 50% de estos pacientes que tienen pólipos mayores de 1 pueden terminar en carcinomas. Carcinomas. Es el problema.
Por eso que cuando tú tienes un pólipo mayor de 1, lo sacas, porque la probabilidad es alta. Inclusive usted va a decir, oye doctor, estamos operando pólipos de 8 milímetros, de 7 milímetros. Ya no importa, no te quejes, o quítale nomás esa vaina. O sea, es mejor que esté afuera que adentro, como se dice. Como hizo Homero Simpson, ¿no? Como hizo Homero Simpson. Entonces, esto es importante, ¿ya? Esto es importante. Y el diagnóstico de un pólipo, ¿cómo se hace? Con ecografía. No tiene sombra, y cuando tú lo mueves de posición al paciente, para arriba, para abajo, de costado, todo, no cambia de posición. No cambia de posición. Entonces, eso es un factor importante, ¿no? Para tomar en cuenta, porque eso lo ven ustedes a veces hospitalizan por pólipos a los pacientes. Oye, ¿qué voy a operar por pólipos? ¿Tiene molestia? No, nada. Pero lo sacan porque puede ser un cáncer. ¿Ya? Puede ser un cáncer. Entonces, una vez que ya diagnostican esto, lo malo es que en el tratamiento es la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un carcinoma in situ y se ha hecho un tratamiento prácticamente incidental por una colecistectomía laparoscópica, tú dices, ah, bacán, ¿no? O sea, eso podría ser, ¿no? Ahora, está contraindicado si te diagnostican cáncer de vesícula biliar, no se hace COLELAP. Todo cáncer de vesícula biliar se opera con cirugía abierta. ¿Ya? Pero ojo, si tiene indicación, ojo, si tuviera indicación, ¿qué se hace? Colecistectomía radical, se quita todo, más resección de los segmentos 4B y 5, que son los que cobijan, digamos, la vesícula biliar. ¿Cuál es la contraindicación de la cirugía? Cuando el paciente tiene metástasis, no haces nada, y si el paciente tiene ictericia. Cuando hay ictericia y metástasis, ya chicos, esto está muy avanzado. E incidentaloma. Incidentaloma es cuando tú le pides una imagen a un paciente por otra causa y descubres un tumor. ¿Sí? De repente te pide una imagen, no sé, por tu columna y descubre un tumor en el riñón. Eso se llama incidentaloma. En este caso no tanto se dice incidentaloma porque tú le sacas la vesícula porque de repente el paciente tenía un pólipo y luego te describen que tiene ya adenocarcinoma, ¿no? Entonces ahí tú dices, ¿no? Bueno, ¿qué grado era? Bueno, te dicen era un T1, así que a buena hora la vesícula le terminaste curando al paciente, ¿no? Pero si te responden que el carcinoma es un T2 para adelante, ahí tienes que hacer cirugía más radical, ¿no? Y nunca se hace la COLELAP, ¿no? Se tiene que hacer una resección total y sacarlo todo eso. ¿Ya? Entonces eso es importante para que lo tengas en cuenta. Y el colangiocarcinoma, a mí me da mucha pena los pacientes con colangiocarcinoma, ¿ok? Me da mucha pena. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya prácticamente llegan sin ninguna oportunidad de tratamiento, ¿ya? No llegan sin ninguna. Entonces, ¿acá qué ocurre? ¿No? Es un cáncer de los conductos biliares. El 50% de los, casi más o menos, yo les hago siempre su dibujito así, para que se acuerden rapidito. Miren. El 50% es en el ilio. El 40% es acá. Y el 10% es acá. Entonces, estos se conocen como el tumor de Klaskin. ¿Ya? Tumor de Klaskin. Y estos son de la vía extrahepática. Y este es de la vía intrahepática. ¿Ya? Entonces, para que un poquito lo ubiquen. Estos pacientes son pacientes igualitos que el cáncer de vesícula, pero acá es más predominantemente en hombres que en mujeres. Ojo, 70 años aprox, ya aprox. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que yo debo sospechar? Por ejemplo, colangitis esclerosante primaria, ¿no? El famoso Clonorchis sinensis, también el Clonorchis sinensis, ¿ok? También las coledocolitiasis. Es bien difícil tratar a estos pacientes. Hasta hepatitis se asocia, los virus de hepatitis B, hepatitis C también se asocia. ¿Ya? El tema acá es de que es irresecable, chicos, irresecable en el 90% de los casos. No hay mucho que hacer. ¿Ya? No hay mucho que hacer. La clínica que ustedes van a ver es la clínica típica, ictericia, ¿ok?
Y hacen el signo de Courvoisier-Terrier también. Distensión de la vesícula, ictericia y no duele. Lo más frecuente es que vayan a encontrar adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces, miren, el paciente puede tener diferentes formas de ubicación. El Klaskin famoso es el iliar. Es el tumor de Klaskin. ¿Ya? Y dense cuenta los diferentes tipos de acuerdo a la clasificación de Bismuth-Corlett que ustedes pueden encontrar de los tumores de conductos en general. ¿Ya? Entonces es un tema muy importante para que ustedes, lo sepan. El tumor de Klaskin le conocen como el iliar y el tumor de los conductos intrahepáticos también le pueden conocer así como el tumor de Klaskin se llama tumor de Altemeyer. Tumor de Altemeyer. ¿Ya? A los de los tumores intrahepáticos, tumor de Altemeyer. ¿Ya? Entonces, el tratamiento quirúrgico en realidad es difícil. ¿Por qué? Porque ya agarra todo. Entonces nadie opera quirúrgicamente casi un colangiocarcinoma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la metástasis es muy rápida. Entonces ya al paciente prácticamente le quitas toda chance. ¿Ya? Ese es un dato muy importante que quiero que recuerden. Y para poder tener en cuenta también las lesiones de vías biliares, te la dejo de manera muy práctica, para que todo esto de acá, porque ustedes van a ayudar en los colelabs, y van a ayudar y se puede romper un conducto de vía biliar. Miren, si ustedes encuentran una lesión menor del 50% de la circunferencia de la vía biliar, le colocan un dren de Kerr y se acabó el tema. Si ustedes ven que hay una lesión mayor del 50%, tienen que hacer una derivación biliodigestiva. Derivación biliodigestiva. Nunca se olviden, ¿ya? Toda esta clasificación no les van a preguntar nada, esto lo manejamos nosotros como un tema de descripción quirúrgica cuando hay, por un tema legal, pero ustedes recuerden esto, menos del 50% de lesión, dren de Kerr. Más del 50%, derivación biliodigestiva. ¿Y cómo hacen la derivación biliodigestiva? Pues tenemos dos, la hepatoduodenal y la hepatoyeyunal, ¿ya? Hepatoduodenal y hepatoyeyunal. Ojo, ojo, ¿cuándo uso una, cuándo uso otra? ¿Cuál es más simple hacer? La que está cerquita para el duodeno. Entonces, esta es más simple. Técnicamente, esta es más compleja. Ahora, ¿cuál es la que se complica más? Esta. Hace colangitis a repetición. ¿Ok? En cambio acá, no. Este es más estable. Este es más estable. ¿Ok? Hepatoyeyunal. Es más estable. Entonces, de tal manera de que ustedes van a poder hacer una buena, digamos más compleja, pero más estable. Sí, como una Iderrux, correcto. Todo lo que es yeyuno, cuando vean hepatoyeyunal, todo es Iderrux. Todo es Iderrux. ¿Ya? Todo es Iderrux. Entonces, ejemplo. Si yo tengo un paciente ancianito, ¿qué le hago? A los ancianitos le hacemos algo rapidito nomás, pues porque no te aguantan. En cambio, si es alguien joven, le hago a alguien así. ¿Por qué? Porque es algo más complejo, pero es más estable con el tiempo, ¿no? Y es una paciente que va a vivir muchos años. Entonces, con esto, suficiente. Si tiene más morbilidad, le hago esto. Si tiene menos morbilidad, le hago esto. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, chicos. Hemos acabado toda la parte de hepatobiliar. ¿Ok? ¿En qué momento haces colecistostomía? Cuando tienes una colecistitis aguda severa y que tienes que drenar todo lo que esté ahí, porque si no el paciente va a morir. Y es un paciente que está con colecistitis aguda severa, te acuerdas que está en UCI, no te tolera una cirugía, ¿no? Si tuviera bajo riesgo le puedes hacer una colelaba y no pasó nada, pero la mayoría te van a poner a casos en UCI, tiene alto riesgo, mucha disfunción, entonces le haces una colecistostomía. A ellos le haces colecistostomía, ¿ya?
El tumor de Altemeyer es como el Claskin en ilio, pero este es el tumor intrahepático, de vías biliares intrahepáticas. Ese es el Altemeyer. ¿Ya? El drenaje endoscópico es de elección porque es mejor cortar por dentro y que sangre por dentro y pongo un stent a que te puncen por fuera sabiendo que tú tienes coagulopatía de repente por la misma disfunción. Entonces puede hacer hematoma de todo el camino de la aguja que está entrando por la piel. Y puedes hacer hematoma. Por eso siempre preferimos, siempre por dentro mejor las cosas a que te metan cosas por fuera. Eso sí también es un dato muy importante. Doctor, ¿qué más? Doctor, en esa colecistostomía diferido en 6 semanas, ¿cierto? Correcto. Le haces colecistostomía ahorita y en 6 semanas le haces una colelab, cuando el paciente está mucho más estable. En las clasificaciones de Bismuth, en realidad no tenemos una lesión característica donde tú digas, esta es la que es más frecuente que otra, porque ya casi esto no se usa mucho. Pero las lesiones, digamos, de circunferencia, porque antes, por ejemplo, se tiraban esto, ¿no? Es lo que ustedes encontraban más, ¿no? Fuga del cístico, ¿no? Y era una lesión que se quedaba y uno le describía, ¿no? Luego, las lesiones de ilio, ¿no? También, ¿no? Entonces, hoy, si ustedes ven para estas derivaciones que yo les comento, casi todas son lesiones que ustedes están operando y ven que la bilis está saliendo, ¿no? Oye, ¿dónde salió la bilis? ¿No? ¿Alguien lesionó algo? Se tiraron algo. Se tiraron algo. Entonces, acuérdense que para hacer derivaciones de este tipo, acuérdense, por favor, tienen que ustedes estar hablando de lesiones más grandes. O sea, no están hablando de lesiones císticas, porque si yo tengo una lesión del cístico, me tiré el cístico, no importa, le pongo una grapa y se cagó la vaina. En cambio, si yo tengo una lesión de los hepáticos, ahí guarda, o incluso del colédoco. Las lesiones que más vas a terminar en derivación son lesiones del colédoco. ¿Ya? Colédoco. Tu pregunta iría a colédoco. Doctor drenaje a la CEPRE que hace la papiloesfinterotomía, correcto, a eso se refería. Doctor, en cáncer de vesícula, el diagnóstico incidental se trata con colelab o con colecistectomía radical. No, se supone que ya lo sacaste, ¿no? ¿Te das cuenta? Has sacado la vesícula, ya, entre comillas lo has curado sin querer, porque tú curaste el pólipo y te dicen que tiene cáncer y era un T1 de repente. Ya la cirugía ya acabó, ya le hiciste la cirugía tú, ¿sí? En cambio, si te dicen que es un T2, nada, tienes que volver a entrar a hacer toda resección de lo que falta. Colangitis aguda, hacia CEPRE, y cuando drenaje endoscópico, el drenaje de CEPRE es el drenaje endoscópico. O sea, tú haces la CEPRE, cortas y haces que drene por dentro. Eso se llama drenaje endoscópico. Doctor, en caso de coledocolitiasis de bajo riesgo, ¿sacó los litos del coledo con la colelab o simplemente solo retiro la vesícula? En los de bajo riesgo, no. En los de bajo riesgo no tienes, se supone que como es bajo riesgo, al final no tenías piedras en el conducto colédoco, solamente operaste la vesícula. No haces nada más, o sea, no haces exploración, nada, solo quitas la vesícula. ¿Por qué? Porque tú tienes sospecha, tenías ideas, pero al final era de bajo riesgo, o sea, no haces nada más, solo colela pura. Doctor, tomando en cuenta los factores de riesgo para cáncer de vesícula, ¿qué se recomienda hacer cuando se detectan cálculos en pacientes mayores de 70? Si se recomiendan, si tú encuentras cálculos en mayores de 70 y los cálculos no hacen molestias, no le haces nada. No se opera porque están presentes. Solo se operan si tienes más de 3 centímetros en el cálculo o tu pólipo mide más de 1 centímetro. Hay gente que opera los pólipos entre 5 milímetros y 1 centímetro. Eso también ya no pasa nada, lo quitas. Yo te he enseñado que si tienes un familiar con un pólipo de sea 5, 4, 6, bótalo. Es mejor pólipo fuera que adentro. ¿Ok? Antibióticos, tratamos de hacer cobertura un poquito mayor. Ya no nos contentamos con ceftriaxona, no nos contentamos con ciprofloxacino. En las colangitis, como son casos más severos, tratamos de ir a imipenem. Usamos imipenem o piperacilina tazobactam. Meropenem también, claro, imipenem y meropenem, así es. ¿Dónde está?
¿Qué se toma, Paola? ¿Qué se recomienda? Ah, ya lo leía esa parte, ¿no? Mero, doctor, ¿la quimio o radio ayuda en alguno de estos cánceres? En verdad que no. En verdad que no. La quimioterapia ayuda, pero la radio son tumores. Lo malo es que la vía biliar, se dan cuenta hoy día que son malditos. Cáncer y todo lo que es vía biliar son muy agresivos, ¿no? Son bien destructivos y ya están muy avanzados. Entonces al final le haces terapia paliativa. ¿Cómo terminan estos pacientes? Terminan con colangitis a repetición. Entonces, ¿cómo le haces para que tengan calidad de vida? Le pones un drenaje biliar externo y están con su bolsita botando la bilis por afuera, pero tienen una calidad de vida hasta el final con control del dolor, lógicamente paliativo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Así es, este es un capítulo importantísimo, así que lo tienen que dominar. Bueno, comenzamos con patología. No, ya. Estoy cansado. Ya son casi 10 para la 1 de la mañana. Ustedes son unos desgraciados, como aguantan, oye, no se pueden caer. Demonio, decía, esto los voy a hacer dormir al toque. No se han dormido nadie, caramba. Están ahí sentados, ahí. Son lechuceros, estos desgraciados. Ya, no importa. Y eso que yo ayer me he quedado hasta las 4 de la mañana porque me hice un en vivo que me resumí 70 artículos de flashcard de COVID con la gente. Hemos hecho un study with me de las 11, de las 12 hasta las 2 y me he ido hoy día, he visto pacientes y he llegado para darle su clase a ustedes, luego estoy operando. Hemos operado 2 cazotes complejos y he venido acá y como si nada. Pero ahorita yo dejo de hablar acá, me siento en el sillón. Si me siento en el sillón, me duermo. O sea, me desconectan el enchufe y se acabó la pila, se acabó la vaina. Ya es así, mecánico totalmente. Ya chicos, miren, mañana no creo que pueda porque voy a estar complicado, pero el miércoles en la noche voy a coordinar para volvernos a juntar y para poder acabar este tema, que es un tema buenazo también, y ya puedan matar este capítulo madre gigante, ¿no? Que es un capítulo grandazo para que lo aprovechen al máximo, ¿ya? Ya chicos, cuídense, un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos.